Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión de hoy, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Y bueno, primero vamos a comentar sobre las dos escuelas que nos quedaron pendientes en la sesión anterior, que era la escuela keynesiana y la escuela monetarista. Y luego vamos a entrar ya al tema de esta semana, que son las necesidades, los bienes y los servicios. Bueno, respecto a la escuela keynesiana, lo principal es que apareció en el contexto de la crisis del 29, ¿no? Porque justamente la teoría económica predominante, que era básicamente la corriente clásica, neoclásica, no podía explicar ni dar solución a lo que estaba aconteciendo. La idea predominante era esta de que los mercados eh, se ajustan, no sea que alcanzan el equilibrio, o lo que en términos de seis sería que toda oferta genera su demanda. Sin embargo, pasaba el tiempo y esto no se daba. Por el contrario, la crisis se iba a profundizar. Entonces, aparece, digamos, Keynes y otros que observaron la necesidad de que sea el Estado quien reimpulse la economía, reactive la economía, diríamos, en la actualidad. Y esto no se iba a hacer de otra forma más que a través del gasto público, incrementar gasto público. Y en concreto es que el Estado, pues, a través de obras y a través de programas de trabajo, y va a reducir el desempleo y con esto reactivar la economía. Cuando tú haces que las personas que no tienen trabajo ahora lo tengan, entonces los estás convirtiendo en consumidores. Estas personas consumen, se demanda más, si se demanda se produce más, si se produce más se contrata más, y así un círculo virtuoso que lleva a la economía a salir de la recesión, de la crisis. Y efectivamente eso fue lo que hicieron, ¿no? Y funcionó bastante bien durante algunas décadas, hasta el 70 que, bueno, se dio el problema de la estanflación, un problema que no había previsto la teoría keynesiana. La teoría keynesiana, o bien tú tenías un problema de inflación, o bien tenías un problema de desempleo. Pero en la década del 70, con la crisis del OPEP, aparece la llamada crisis de estanflación. La estanflación es inflación con recesión, es inflación con desempleo. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? La teoría keynesiana invierte la lógica de que venía de la escuela clásica o neoclásica, en el sentido de que ya no era que toda oferta generaba su demanda, sino que más bien toda demanda debía generar una oferta, ¿no? O sea, sabiendo qué es lo que la gente requiere, habría que producir. Y bueno, cabe señalar que Keynes en principio plantea esto como medidas de corto plazo, pero algunos de sus seguidores malinterpretaron y lo quisieron aplicar para el mediano y largo plazo. Sin embargo, pues es ilógico creer que una economía va a crecer en el tiempo a través de gasto público, porque los recursos del Estado se acaban. El presupuesto tampoco es un barril sin fondo, como diría. Y justamente por ahí es que viene un poco la crítica monetarista, ¿no? Que es la otra escuela que nos faltaba conversar. En el caso de los keynesianos, eh, obviamente el principal representante es Keynes, John Maynard Keynes, y en su obra de la teoría y la llamada teoría general, que es una teoría general del interés y el desempleo, eh, está plasmado lo principal de su pensamiento, ¿no? Pero también tenemos a Higgs, y bueno, Higgs no, eh, digamos, o sea, no fue quien creó la teoría, pero sí quien la formalizó. Decíamos que el texto de Keynes, la teoría general del empleo, el interés y el dinero, es el nombre completo, eh, digamos, tiene planteamientos teóricos, pero no están formalizados, matematizados. Pues esa formalización, esa matematización la realizó este señor Higgs y con eso ganó el premio Nobel. Y bueno, luego tenemos, decíamos, la escuela monetarista,
cuyo principal representante fue Milton Friedman, profesor de la Escuela de Chicago. Y de ahí el llamado término Chicago Boys, habrá que escuchado, ¿no? Que se refiere a los economistas que siguen sus ideas. Bueno, la escuela se llama monetarista, aunque, digamos, en política es a lo que suelen llamar los neoliberales, ¿no? Ustedes han escuchado que dicen los neoliberales, tal cosa. Más que nada son, en términos económicos, monetaristas. Los monetaristas, al igual que los clásicos, al igual que los neoclásicos, no consideran que el Estado deba tener un rol activo en la economía, pero a esto le agregan el tema monetario y de inflación. Para Milton Friedman, la inflación siempre y en todos los casos es un fenómeno monetario. Esa es una frase muy conocida de él. La inflación, repito, siempre y en todos los casos es un fenómeno monetario. ¿Qué significa? Que la inflación básicamente siempre se genera por emitir dinero, por emitir demasiado circulante. ¿Y quién hace esa emisión? El Banco Central. Por eso hay que tener mucho cuidado con la actuación del Banco Central y es preferible que sea un Banco Central conservador, es un Banco Central que mantenga la emisión, digamos, no tan alta, que sería justamente el caso del Perú. El Banco Central peruano tiene como principal objetivo justamente el tema de inflación, mantener la estabilidad monetaria. Y bueno, entonces él y los seguidores de la Escuela de Chicago prácticamente hacen responsable al Estado de el incremento de la inflación, porque justamente si estamos dándole y dándole al gasto público, nos vamos a endeudar. Y si nos endeudamos, vamos a tener que pagar. Y si no tenemos plata, vamos a tener que emitir. Entonces, a final de cuentas, todo eso se lleva a incrementar la emisión monetaria. O peor aún cuando el gobierno tiene lo que algunos llaman políticas populistas, ¿no? O sea que, bueno, digamos, si bien es cierto, es correcto mejorar las condiciones de vida de la gente, pero siempre se tiene que hacer en función de los recursos que uno tiene, ¿no? Si yo no tengo mucha plata, por ejemplo, y tengo un hijo, entonces no lo voy a poner en el colegio más caro del Perú, porque si bien es cierto, a mí me gustaría que estudie ahí, pero eh, de repente no me voy a endeudar por eso, ¿no? Porque terminaría, por ejemplo, hipotecando mis propiedades, porque terminaría de repente con juicios con los bancos, ¿no es cierto? Ya en el país es igual. O sea, todos queremos mejorar las condiciones de vida de la gente, pero esto no se puede hacer mágicamente de la noche a la mañana. Sin embargo, algunos, como ocurrió en el gobierno de Alan García el primero, se les ocurrió que mágicamente podíamos hacer esto, ¿no? Entonces tiraron a tacho toda la teoría económica y simplemente empezaron a emitir, ¿no? Pero mira, si la cosa fuera tan simple, entonces imprimiríamos y a cada niño que nace le entregaríamos 1 millón de soles, ¿no? Pero no es tan sencillo. Tú no puedes crear riqueza de la nada. El dinero es un medio de cambio simplemente. No, el dinero no genera valor como tal, solamente es transmisor de valor, decir, te permite intercambiar valores generados. Entonces, bueno, un poco les hago una explicación general para que entiendan cómo es que el dinero, la excesiva cantidad de dinero, nos puede llevar a una alta inflación. Pero esto lo vamos a explicar mejor con lo que vemos en la semana número 10. Por ahora simplemente quiero que sepas que Friedman era el principal representante y sostenía esto, ¿no? Claro, esa idea tampoco fue que él la inventó, pero sí, digamos, ya la llevó a un nivel más general, ¿no? Porque esta idea viene desde Fisher, la llamada ecuación de Fisher, incluso viene más atrás con la escuela de Salamanca. Eh, pero bueno, en todo caso, en la época moderna, es Milton Friedman quien sostiene ello. Y bueno, a partir de ahí también hay corrientes, hay variantes, ellos son muy recelosos, los monetaristas, con el tema de gasto público. Por ejemplo, mucho de lo que fue el programa aplicado por Fujimori en los 90 tenía influencia monetarista, ¿no? Que es parecido justamente al programa que se aplica en Chile.
¿no? Los economistas chilenos que aplicaron esos programas de liberalización de la economía se les conoce como Chicago Boys. Acá también tuvimos nuestra versión criolla de los Chicago Boys. El ministro de Economía de Fujimori, que era el señor Boloña, también era, para variar, de la Universidad de Chicago, ¿no? Entonces viene esto de privatizar las empresas, liberalizar los mercados, por ejemplo, entraron las importaciones, eliminar los subsidios, reducir el tamaño del Estado, le dice aquello, ¿no? Pero claro, si bien es cierto, se solucionó el problema de la inflación, pero aparecieron otros problemas, ¿no? Por ejemplo, el desempleo prácticamente se duplicó. O perdón, el desempleo, sino la pobreza. Pero bueno, sobre eso vamos a profundizar más adelante, solo que es importante que sepan la trascendencia para bien y para mal que ha tenido la escuela monetarista. Bien, ¿alguna consulta sobre esto o alguna duda? Listo. Entonces vamos a entrar ahora sí al tema de esta semana, que es las necesidades, los bienes y servicios. Cuando hablamos de necesidades nos referimos a la sensación de carencia o insuficiencia que experimentamos los seres humanos debido a algún tipo de falta de, ¿no? O sea, que experimentamos cuando no hemos justamente realizado el proceso de satisfacción. Entonces, básicamente cuando hablamos de satisfacer la necesidad nos referimos a consumir bienes y servicios. Los bienes son objetos materiales que, eh, bueno, nos sirven para satisfacer la necesidad. Y en el caso de los servicios estamos hablando más bien de actividades, o sea, es algo inmaterial. Ahora, hay una sección que se llama bienes inmateriales, pero eso vamos a ver después. Y bueno, cuando hablamos del proceso de satisfacción tenemos cuatro etapas. Carencia o la necesidad como tal, la sensación, luego tenemos el deseo, tenemos el esfuerzo físico y finalmente la satisfacción. Cuando el esfuerzo físico o mental, ¿no? Y luego la satisfacción. Entonces, cuando nosotros hablamos de la carencia, la sensación, nos referimos a un nivel, diríamos, objetivo o fisiológico. Decimos que esta es objetiva, que es fisiológica. Mientras que cuando hablamos del deseo, esto es subjetivo, o sea, es algo mental. Por ejemplo, a mediodía te dio hambre seguramente, ¿no es cierto? A las 12, a la 1 te dio hambre. Pregunta, ¿cómo sabes que tienes hambre? A ver, díganme ustedes, ¿cómo sabes tú que tienes hambre? No sé, te mandan un WhatsApp y te dices, oye, Pedrito, ¿ya tienes hambre? ¿Cómo sabes que tienes hambre? Todos han tenido hambre alguna vez, ¿no? Ah, tengo hambre. Lo sentimos, pero ¿cómo lo sientes, pues? Empieza a tocar tu estómago, ¿no es cierto? Tu estómago empieza a sonar. Entonces, eso, claro, ¿no? Hay como sonido. Eso se llama borborismo, ¿ya? Eso es como rugiditos que tú tienes en el estómago. Entonces, eso no te lo estás inventando. Eso es algo concreto, eso es algo objetivo, es algo fisiológico, es algo que el cuerpo mismo está reaccionando a la falta de alimentos. Sin embargo, el deseo ya decíamos que es mental. ¿Por qué? Porque en el deseo tú vas a construir una imagen respecto a cómo logras resolver esa carencia. Por ejemplo, yo me puedo imaginar un pollo a la brasa, me puedo imaginar un KFC, me puedo imaginar una ensalada, me puedo imaginar el estofado que prepara mi mamá, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ya tú construyes eso. Entonces, cuando tu estómago empieza a sonar, solo te está diciendo que tienes hambre, ¿no? No te está diciendo, oye, anda a comer pollo a la brasa, o oye, anda a comer KFC. No, no es cierto, eso lo construyes mentalmente. Por eso los comerciales, la publicidad están enfocados ahí. Yo he escuchado que los publicistas dicen, nosotros creamos necesidades, ¿no? Ahí se equivocan. Ellos lo que crean son deseos, porque la necesidad siempre va a estar, tú siempre vas a tener hambre, tú siempre vas a tener sed, o sea, en algún momento del día, ¿no? Obviamente.
Pero para que a tu mente venga primero KFC, o para que en tu mente venga primero Inca Kola, la bebida de sabor nacional, es porque ellos han trabajado en la publicidad, en los comerciales. ¿Por qué crees que si tú ves un programa de 1 hora, 40 minutos son comerciales? ¿Por qué crees que cuando estás viendo tu video en YouTube, hay más comerciales que videos, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué crees que una empresa grande como Nike o Nike puede gastar tantos millones en Brasil, utilice su camiseta? Es porque ellos saben que al final lo van a recuperar porque la gente va a tener esa imagen en la cabeza y va a adquirir sus productos. Bueno, luego tenemos el esfuerzo, que decíamos es un esfuerzo físico o mental. Acá se refiere a la acción que realizas para obtener aquello que ya te imaginaste en la etapa anterior. Podríamos hablar de un trabajo realizado, ¿no es cierto? El trabajo, la acción que realizas. Entonces, si yo me imaginé una ensalada, tengo que prepararla. Si me imaginé el pollo a la brasa, tengo que ir a comprarlo. Y si no, aunque sea para el delivery, pero tengo que agarrar el teléfono y llamar. O sea, algo tengo que hacer para obtenerlo. Y finalmente viene la satisfacción que, como ya mencionábamos, es el consumo, el uso, la utilización de este producto y bueno, con eso ya está satisfecho. Bien, a ver, creo que hay preguntas por acá. No, no, no. El orden sería que tú tienes la necesidad, ¿no? Cuando ya tienes esa sensación de carencia, es porque hay la necesidad. Y luego viene el deseo, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes la necesidad, empiezas a imaginarte. A eso me refiero, Sandro. ¿Sí? Entonces, el orden es que tienes la necesidad ahí, ¿no? Entonces, como producto de esa necesidad empieza todo esto, ¿no? Hay una sensación, un deseo, un esfuerzo y una satisfacción. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver las características de las necesidades. Bueno, las dos primeras, en cierto modo, lo hemos conversado la primera semana. Ilimitadas en número, limitadas en capacidad. Ilimitadas en número, explicamos que tú tienes varias necesidades y satisfaces una, aparece otra y otra y otra, ¿no? Y en el caso de que son limitadas, explicábamos que los recursos son escasos, pero solamente recursos entendidos como dinero, como tiempo, como bienes y servicios, sino también tu misma capacidad física. ¿Por qué cuando, por ejemplo, vamos a suponer que yo te invito a un buffet? Ya, entonces tú dices, ah, profe, voy a aprovechar que es gratis y voy a comer 50 platos. Pero a la hora no comes ni 5, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no puedes comer ilimitadamente. Porque evidentemente tu cuerpo tiene una capacidad física que no permite hacer eso, ¿no? No eres una vaca, pues. Entonces, comes un plato, comes dos, comes tres, de repente cuatro y el quinto ya no quieres comer, ¿no es cierto? Entonces, conforme tú vas satisfaciendo la necesidad, el deseo decrece. Eso se conoce como la ley de Gosse. Ahora, esa ley de Gosse tiene que ver con lo que vimos la clase anterior de utilidad marginal decreciente, sí, la idea es la misma, ¿no? Yo le decía que según los neoclásicos, cuando uno consume un bien, la utilidad que te genera va decreciendo la utilidad adicional. Ya, eso se llama ley de utilidad marginal decreciente, pero es prácticamente es la misma idea. Entonces, acá tenemos, decíamos, la ley de Gauss o ley de saturación. Y luego decimos que varían en intensidad. Claro, hay necesidades que son más intensas que otras. ¿De qué depende esto? Ah, si es una necesidad primaria, secundaria o terciaria. Eso vamos a ver en un momento. Y claro, así como varían en intensidad, son concurrentes, o sea, se puede presentar más de una necesidad a la vez. En este momento tú tienes la necesidad de estudiar, pero quizá te da ganas de ir al baño. Ahí, entonces, vas a tener las dos necesidades a la vez. Pero va a depender de cuál sea más intensa en la que vas a resolver. Ir a los servicios higiénicos es una necesidad primaria, entonces probablemente cortes por unos minutos esta transmisión y te vayas al baño, ¿no? O de repente, ah, profe, yo con mi celular nomás, bueno, ya, te vas escuchando, ¿no? Pero la cuestión es que hay que atender las necesidades según su intensidad.
Bien, luego tenemos que son sustitutas o complementarias. Las necesidades pueden ser sustituibles en su satisfacción o pueden complementarse. Por ejemplo, en el caso de complementarios, yo necesito estudiar para ingresar. Ustedes, ¿no? Tienen una necesidad. Pero de la misma manera tienen la necesidad de descansar. Entonces, estudiar y descansar, algunos piensan que son cosas opuestas, pero en sí son complementarias, porque si tú descansas bien, también puedes procesar aquello que has ido aprendiendo en las horas de estudio. Mira, para un ejemplito, no sé si te ha pasado, yo cuando era estudiante preuniversitario me pasaba esto bastante. No sé si te ha pasado que tú quieres resolver un problema. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer, estás en la noche resolviendo un problema de geometría. Entonces, intentas, ¿no? Una vez no te sale, dos, tres, cuatro, no te sale. Y te vas a dormir. La cosa es que cuando despiertas al día siguiente, inmediatamente es como que la solución viniera a tu mente. No sé si te ha pasado. Incluso algunos sueñan la solución. Ya, eso pasa, ¿no? Te quedas hasta tarde estudiando y pasa ello, ¿no? Bueno, no a todos, pero a muchos sí. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque el descanso, justamente el cerebro va, bueno, no te lo voy a decir en términos técnicos porque yo no soy del área de ciencias humanas, pero es como decir de que el cerebro va procesando lo que tú has trabajado el día anterior. Entonces, si tú tienes un buen descanso, ese proceso lo aprovechas mejor. ¿Ya? Entonces, tú tienes que complementar tus horas de estudio con tus horas de descanso. Y bueno, cuando decimos que tienden a fijarse esto de acá, mira, esto de tienden a fijarse se resumiría en una frase que antes nos decían muchos los padres o a veces los abuelos. Nos decían, ¿sabes qué, hijito? Hijita, ten cuidado porque el hábito se vuelve costumbre. O sea, cuando tú te acostumbras a satisfacer las necesidades de una determinada manera, entonces tiende a fijarse. Por ejemplo, vamos a suponer que tu compañero te dice, ay, ¿sabes qué, Pedrito? Mm, hay que ponernos a dotear, hay que ponernos en los juegos en red. ¿Para qué vamos a escuchar economía? No, pero a mí me interesa economía. Ah, bueno, no. Ponte ahí como que estuvieras en clase, pero mientras tanto nosotros estamos doteando. Ya, entonces tú dices, ya una vez. Total, una vez se vuelve dos, se vuelve tres, se vuelve cuatro, se vuelve todo el ciclo. Al final no aprendiste nada de economía, al final te quedaste por un punto y ese punto justo era la pregunta sobre las necesidades. Te la perdiste, ¿no es cierto? Y hay otro ciclo más, profesor. Sí, pues ¿por qué? Porque te acostumbraste a algo malo, ¿no? Te acostumbraste a faltar a las clases y no ingresaste. Ahora, también funciona para lo bueno, ¿no? Si tú te acostumbras, por ejemplo, a leer un poco en la noche antes de acostarte, te acostumbras a levantarte temprano a estudiar, o de repente a la hora que mejor aprendas, ¿no? Porque hay algunos que, por ejemplo, logran aprender más en la noche, quizá por lo que hay más silencio, ¿no? Bueno, si tú te acostumbras a estudiar una cierta cantidad de horas, ya te va a quedar, ¿no? El día que no lo hagas, incluso vas a querer, como sea, ¿no? Seguir estudiando. Entonces, lo bueno también se aprende, ¿sí? Y lo bueno también te acostumbras. Entonces, tiende a fijarse. Y bueno, comentábamos hace un momento también que las necesidades varían en intensidad, primarias, secundarias y terciarias. Entonces, mira, las primarias son las vitales. Las secundarias son las llamadas generales o sociales, que tienen que ver con el crecimiento, desarrollo del ser humano, mientras que las terciarias ya son las conocidas como suntuarias o superfluas, que tienen que ver con la vanidad, el lujo, la exclusividad. Entonces, mira, en un examen, la pregunta típica es clasificar si son primarias, secundarias o terciarias. Entonces, si tú quieres responder esto de una manera fácil, la primera pregunta que te tienes que hacer es la siguiente. Te vas a preguntar, a ver, si yo no satisfago esto,
Entonces, ¿me moriré o no me moriré? Entonces, si tú no comes, te mueres. Si no consumes líquidos, te mueres. Si no tienes acceso a salud, te mueres. Entonces, esas son primarias, ¿no es cierto? Esas son vitales. En cambio, si tú no vas a estudiar, entonces no te vas a morir. Es importante que vayas a estudiarse para que seas un mejor ser humano, para que te desarrolles, para que ingreses, obviamente. Pero si no vas a estudiar, no te vas a morir. Si tu mamá o tu papá te encuentran, claro, se molestarán. De repente, si son de la vieja escuela, ¿no? Poco aplicarán otros métodos, pero si no, pues te llamarán la atención y nada más. Entonces, tú no te vas a morir, pero es importante, claro, estudiar. Y lo mismo si hablamos del trabajo. Trabajar es importante, sí, pero si no trabajas, no te mueres. Ustedes, la mayoría, no trabajan, porque están estudiando, claro, ¿no? Pero no se han muerto. Los congresistas, muchos no trabajan, pero ellos están bien vivitos y cobrando 30.000 soles, ¿no? Entonces, trabajar tampoco es primaria, es secundaria. Pregunta, el transporte, movilizarse, ¿qué será? ¿Primaria, secundaria o terciaria? ¿Qué dicen ustedes? El transporte, primaria, secundaria o terciaria. Secundaria dicen por acá. Otros dicen terciaria, primaria. No, primaria no, porque cuando el gobierno, ¿te acuerdas, dio aislamiento el año pasado? Nadie se movía, pero justamente la idea era más bien evitar las muertes, ¿no? Ya mira, movilizarse como tal es secundaria, pero en realidad va a depender de cómo te movilices. Porque me explico. Si yo gasto mi sol, bueno, antes me cobraban 50, ¿no? Pero ahora con la crisis me cobran un sol. Entonces yo gasto mi sol para ir a la uni, al local de la uni, siempre uni, local uni. Entonces, esa movilidad es secundaria. Y ahora de repente quiero gastar un poquito más, pago mi metropolitano, más rápido, ¿no? Aunque voy aplastado, pero bueno, la cosa es que me he movilizado. Esa es secundaria. En cambio, si yo fuera como Jefferson Farfán, que ahora que está jugando en Alianza, pues se va a comprar un carro. Entonces ese carro es un carro de lujo, de alta gama, o sea, es bien caro. Entonces, si yo fuera Farfán, mi problema a resolver no es secundario. Claro, problema entre comillas, ¿no? En realidad es una necesidad. Cuando él se compra estos automóviles, él no está diciendo, oye, quiero llegar más rápido a mi entrenamiento en Alianza. Porque de repente contratando un taxi que lo recoja, lo lleve y de vuelta, podría hacerlo más rápido. Pero él no, o sea, ese no es el asunto. El asunto es que lo que él quiere es que cuando llegue con su auto, Audi, Mercedes-Benz, Lamborghini, alguna de estas marcas de alta gama. Entonces, él quiere que cuando se baje del auto esté ahí la prensa diciendo, oye, mira el carro de Farfán, ¿no? Y saquen portada. Él quiere que sus compañeros digan, oye, sí, mira, qué bacán está tu carro. Él quiere que de repente la señorita de la farándula estén ahí mirándolo, oye, sí, está bien este carro, tiene plata el hombre. Ya, eso quiere. Ahora, eso de repente para ti o para mí no es importante porque a nosotros nos gusta más el mundo académico, no el mundo del estudio, el mundo del conocimiento. Pero hay mucha gente para la que esto es sumamente importante. ¿Estamos claros? Ya, entonces ya sabes, en tu examen primero, la pregunta, ¿me voy a morir o no me voy a morir? Si me voy a morir y no, por no satisfacer las primarias, si no es secundaria o terciaria. Pero ¿cómo diferencia un poco? Las terciarias son de lujo. Las otras son de crecimiento y desarrollo del ser humano, dijimos. Además, otro detalle. Si bien es cierto, las necesidades son concurrentes, o sea, se pueden dar a la vez, pero se entiende que tienes que, para estar pensando en secundarias o terciarias, tienes que haber resuelto las primarias. Por ejemplo, si yo tengo hambre, si no tengo para comer,
Entonces no voy a estar pensando en comprarme un auto de alta gama, ¿no es cierto? Entonces, tiene que resolverse en cierto modo las primarias para pensar en secundarias y en terciarias. Bien, ¿alguna consulta sobre esto o alguna duda? Listo, entonces continuamos. Ya, todo claro, profesor, 100%. Ya vamos a ver en la práctica. Cuarta práctica viene economía, pero no dejes para el final. Listo, explicábamos hace un momento sobre los bienes, ¿no? ¿Qué cosas son? Ahora vamos a diferenciar entre bienes económicos y bienes libres. Los bienes económicos son los que tienen valor de uso y valor de cambio, mientras que los bienes libres solamente tienen valor de uso. Ahora tú dirás, profe, pero ¿qué cosa es eso? ¿Qué valor de uso, valor de cambio? Ya mira, para que no te confundas. Cuando hablamos de valor de uso, nos referimos a que tienen un uso concreto. Bueno, acá dice que tienen utilidad, ¿no? Pero dicho en palabras más sencillas, se refiere a que me sirven para algo. En cambio, el valor de cambio se refiere a la posibilidad de ser intercambiados. Por ejemplo, esta agenda. Ya, esta agenda tiene valor de uso y valor de cambio. ¿Por qué? Porque esto, valor de uso, me sirve para escribir. Tiene una utilidad. Me sirve para satisfacer una necesidad. Pero esto también yo lo puedo intercambiar por otra cosa o por dinero, se lo puedo vender. Esto último es valor de cambio, la posibilidad de intercambiarse por otro producto o por dinero. En esta época, sobre todo por dinero. Ahora, el bien libre decíamos que solamente tiene valor de uso, solamente me sirve para satisfacer la necesidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de el aire que respiramos, el aire que respiramos es sumamente importante en términos de valor de uso, porque si no respiras, te mueres. Pero el valor de cambio no tiene o casi es cero, ¿no? Porque como el aire que respiramos está a disposición de todos, entonces ¿quién te va a vender y quién te va a comprar? ¿Estamos claros? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, si tú quieres otra diferencia así que también sea contundente, o sea, digamos, vamos a suponer te falta 30 segundos para acabar tu examen. Te viene una pregunta de esto. Yo quiero así la fija, lo que separa una cosa de la otra. Ya, si tú quieres eso, te vas a hacer la siguiente pregunta. Vas a decir, para elaborar el producto, ¿se utilizó o no se utilizó trabajo humano? Mira, para el aire que respiramos, por ejemplo. ¿Se utilizó o no se utilizó trabajo humano? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Alguien trabajó para que pueda existir este aire que respiramos? ¿Sí o no? A ver, pónganlo del chat. A ver, su compañero dice, no, 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 claro, muy bien. Evidentemente no, evidentemente no. Profe Diosito, gracias a Diosito, ya pues, pero hemos dicho que trabajo humano. Entonces, en el aire que respiramos, en los rayos del sol o de repente del agua que tú tomas en una sequía, entonces no hay trabajo humano. Por ende, esos son bienes libres. ¿Se entiende la idea? Ahora, bien económico, ¿qué cosa sería? Por ejemplo, bueno, hablábamos de esos momentos del cuaderno, hablábamos de la calculadora, podemos hablar del agua, ¿no? Pero ya no un agua de una sequía, sino un agua embotellada. Entonces, en este segundo caso, esos bienes fueron obtenidos en base a trabajo. O sea, hay gente, obreros que trabajan en San Luis para obtener el agua embotellada. Habrá personal que trabaja haciendo esta agenda o pequeña blog de nota, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia clave. Repito, la pregunta sería, ¿hay trabajo humano incorporado o no? Si hay trabajo, es económico y si no, es libre. ¿Estamos claros? Ya, entonces, si yo les dijera el agua,
¿Qué cosa es? El recurso natural llamado agua, ¿qué cosa es? ¿Bien económico o bien libre? No, el recurso natural llamado agua es un bien libre. Pero la botella, el agua San Luis embotellada es un bien económico. A ver, otro caso, si no. Creo que se agarró fríos. El agua que sale del caño es un bien económico o bien libre. Claro, ese sí es un bien económico, porque esa agua no cae del cielo, esa es agua potable. Entonces quiere decir que pasa por un tratamiento. Quiere decir que en Sedapal o en las empresas de agua hay obreros que se encargan de hacer el proceso de potabilizar el agua. Hay trabajadores que se encargan de retirar los desperdicios. Hay trabajadores que se encargan de todo aquello que permita que el agua llegue a tu hogar. Profe, pero yo vivo en San Juan de Lurigancho, todavía no llega ya. Esa es otra cosa, ¿no? Problemas de SEAPA. Pero como tal, el bien es económico. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Ya. Y bueno, a partir de acá hay algunas otras clasificaciones. Por ejemplo, según su destino, hablamos de bien de capital y bien de consumo. Bien de capital es la máquina que me permite elaborar el bien de consumo. Por ejemplo, si vamos a hacer pan, un bien de capital sería la máquina panificadora y el resultado, o sea, el bien de consumo sería el pan. ¿Estamos claros? Entonces, yo tengo acá la máquina panificadora o el horno, bien de capital, y el resultado, bien de consumo, el pan. En cambio, en esta otra, esta que dice, según su elaboración, ya, ahí hablamos de bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios son los que, básicamente son los que serían los insumos, materias primas, y el bien final es el que ya está listo. Entonces, en el ejemplo anterior, teníamos horno y pan, ¿no es cierto? Pero también podemos hablar de insumos, materias primas y el resultado que sería el pan. Los insumos, materias primas, ¿cuáles son? En este caso es la harina, el trigo, y el resultado, el pan. Entonces, en esa segunda categorización hablamos de intermedios y de finales. Ojo, aunque siempre hay que ver el contexto, ¿ah? Ver un poco en qué se están utilizando. Luego tenemos los bienes según su relación, que pueden ser sustitutos o complementarios. Si son sustitutos, equivale a decir sucedáneos, y si son complementarios, equivale a decir conexos. Entonces, mira, por ejemplo, eh, sustitutos, ¿no? Podría ser, si yo tengo sed, puedo tomar un vaso con agua o si no, puedo tomar una botella gaseosa. Sustitutos, ¿no? Ahora, complementarios satisfacen la misma necesidad, trabajan de la mano. Por ejemplo, yo tengo mi celular y el cargador. Si no tuviera cargador, mi celular no podría trabajar. Y bueno, luego tenemos, según su naturaleza, que son tangibles o intangibles, y por otro lado, inmateriales o tangibles. Ya miren, yo les decía hace un rato que el 99% de los bienes son materiales, pero hay algunas excepciones que se llaman bienes inmateriales. Ya, para que se entienda mejor lo de bienes inmateriales, vamos a tomar el ejemplo de Microsoft. Microsoft es una empresa que se dedica, entre otros, a hacer software. ¿Qué cosa es un software? O sea, es, en este caso, el programa que permite que funcione tu computadora. Entonces, cuando tú prendes tu computadora, sale, ¿no? Es el logotipo de Microsoft Windows. A la mayoría le sale. Entonces, eso que te está diciendo, de que decir que esa empresa él ha elaborado ese programa con el cual tú estás trabajando. Ahora, tú dirás, profe, pero eso no sería un servicio si son intangibles. Ya, lo que pasa es que los servicios tienen varias características, entre ellos que su consumo no puede ser postergado.
Si yo, por ejemplo, voy a una peluquería y a mí me están cortando el cabello, yo no puedo decir, oye, no, guárdame esto para de acá a 3 meses. No, ni bien te brindan el servicio ya, tú lo estás consumiendo. Pero en un programa no, porque en un programa ya fue elaborado hace tiempo que se guarda y se puede utilizar después. ¿No has visto que las versiones de Windows han ido renovando, no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya, de repente los clientes tenían otra necesidad. Pero en sí, yo puedo instalar, por ejemplo, acá en mi computadora un Microsoft 2000. Puedo hacerlo, ¿no? De repente no es tan conveniente, pero se puede hacer, se traslada en el tiempo. Eso no ocurre con los servicios. ¿Se entendió? Ya te digo porque varias veces me han preguntado eso. No, pues no es lo mismo, no. No es lo mismo. Una cosa bien inmaterial o intangible y otra cosa son servicios. Y luego tenemos también según su duración, que serían fungibles, infungibles. Y tenemos según su aspecto. Bueno, esto lo voy a explicar después. Vamos a explicar primero según su duración. Fungible e infungible. Fungibles se utilizan, mejor dicho, ni bien se están utilizando, se van extinguiendo, se extinguen en su primer uso, mientras que los infungibles, por el contrario, pueden utilizarse en varias ocasiones. A ver, para saber si me están entendiendo, la vela, ¿qué sería? ¿Fungible o infungible? A ver, la vela, ¿qué sería? ¿Fungible o infungible? A ver, ¿qué dice el pueblo? Pues, habla el pueblo. La fungible. Claro, porque se va extinguiendo poco a poco. Ya, ojo, hay alumnos que me dicen, profe, pero ya está bien, he utilizado la mitad de la vela, pero me queda la otra. Entonces, infungible, porque la puedo usar más de una vez, dicen algunos. No, no, pues, pero en este caso nos estamos refiriendo a la parte que tú utilizas. O sea, lo que te queda, bueno, normal, pero lo que ya utilizaste, como se dice, ya fue. O por ejemplo, la tiza. Un profesor que hace una clase con las pizarras de tiza. Ya, esa tiza también es fungible. No te quedará un pedazo, pero la otra parte ya fue. En cambio, en este caso, el polo es infungible, se puede usar varias veces. Por ejemplo, el celular sería un infungible, la computadora un infungible, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, luego dijimos que teníamos esto de acá, que según el aspecto legal. Ya mira, aquí no nos vamos a complicar la vida, solamente vamos a hablar de muebles e inmuebles. Solamente que, ¿por qué es ese aspecto legal? Solamente que lo que pasa es que hay algunos bienes que sí se pueden trasladar, pero para la ley son inmuebles. A ver, me explico. Por ejemplo, ¿qué cosa es un mueble? Una carpeta sería un bien mueble, porque se puede desplazar. Una computadora, una laptop sería un bien mueble. Un celular sería un bien mueble. Pero si hablamos de un terreno o de una casa, entonces a ellos se les conoce como inmuebles, a los terrenos, a las casas, a los departamentos, porque no se pueden trasladar. Mi casa que construí en arriba no la puedo llevar a San Borja, siendo. Entonces, eso es fácil de entender. Sin embargo, en el caso de los aviones y de las embarcaciones, por más que se pueden desplazar, se consideran inmuebles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los barcos están asociados, si cabe el término, a una nacionalidad. O sea, decimos que es un barco de bandera peruana, por ejemplo, o un avión de bandera peruana. Entonces, esto significa que el barco y el avión se consideran como partes del territorio peruano que estuvieran desplazándose. No, no sé si captas la idea. Ya te lo voy a poner más fácil, con un ejemplo. Imaginemos que una mujer está embarazada y toma un barco de Perú a China. Y justo en la mitad del viaje, exactamente en la mitad, esta señora da a luz. Pregunta, ¿el hijo qué cosa sería? ¿Sería peruano? ¿Sería chino? ¿Sería hijo del dios Poseidón, el rey del mar? ¿Qué cosa sería? ¿Alguna idea? De la señora. Claro, porque de la señora, pero...
¿Qué nacionalidad tendría? ¿Te das cuenta, no? Entonces, para ese tipo de problemas, la ley que dice, la ley dice que el barco es territorio peruano. Entonces, al ser territorio peruano, el niño sería del Perú. ¿Qué tal la idea? Eso es. Pero son casos muy excepcionales que generalmente no pasan, entonces la cosa es más sencilla. Luego tenemos según su relación con el consumidor, normales y superiores. Mira, en ambos casos se cumple que la relación del ingreso con la demanda es directa. O sea, si yo tengo más ingresos, entonces hay más demanda. Eso es lo normal, eso es lo usual, ¿no? Y obviamente también lo contrario, si tuviera menos ingresos, entonces caballero nomás, como dirían ustedes, ¿no? Demando menos. O sea, relación directa, ¿no? Más ingresos, demando más. Menos ingresos, demando menos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los normales y los superiores? Que los superiores son bienes de lujo. Entonces, los normales son los bienes que utilizamos mayoritariamente. Por ejemplo, los alimentos serían un bien normal. Pero el superior ya cumple la misma lógica, pero es de lujo. En cambio, los inferiores, estos ya no cumplen la ley de la, oh, perdón, ya no cumplen con la relación directa. O sea, aquí, si aumenta el ingreso, la demanda no aumenta, sino disminuye. Bueno, acá sería de un bien X, ¿no? Pero en general, la, la demanda. Entonces, en este caso, la demanda, en vez de aumentar, disminuye. Y bueno, lo contrario también, ¿no? Si hay menos ingresos, más bien habrá más demanda. Esto es el caso de bien inferior. Ahora, de repente, si usted se pregunta, no sé si es el caso, pero creo que es una pregunta válida, ¿no? Uno diría, profe, pero ¿en qué tipo de casos pasa esto? Ya, esto pasa cuando tú, porque justamente porque no tienes mucho dinero, compras bienes de baja calidad. Entonces, cuando tú empiezas a ganar más, no aumentas eso, sino cambias por otra cosa. A ver, para que me entiendas mejor. Supongamos que como yo no tengo plata, estoy comprando ropa de segunda. Estoy comprando 5 camisas usadas en la cachina. Pregunta, si obtengo más dinero, de repente me suben el sueldo, consigo un mejor trabajo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a comprar ahora 10 camisas de la cachina? ¿O más bien voy a comprar camisas nuevas? A ver, ¿qué dicen ustedes? Si yo, como no tenía plata, compraba 5 usadas, ahora voy a comprar de repente 10 usadas. No, no necesito, lo que voy a hacer es comprar camisas nuevas. Entonces, si yo analizo la demanda de las camisas de segunda, a subir mi ingreso, lo que pasó fue que disminuyó su demanda. Porque aumentó, claro, la demanda de la otra, pero eso no estamos analizando todavía. No solamente quiero ver cómo con más ingresos, en vez de comprar más, compro menos. Y finalmente tienes los llamados bienes esenciales, que son estos. En el caso de los bienes esenciales, el ingreso no afecta, no responde o no varía, ¿no? No responde, no varía a los cambios del ingreso. O sea, tú puedes tener más ingresos, menos ingresos, pero la vida sigue siendo para ti más o menos la misma. No compras más ni compras menos. Por ejemplo, vamos a suponer que tú ya estás trabajando y compras papel higiénico para tu familia. Compras una plancha de papel higiénico, vamos a suponer que lo utilicen en un mes. Luego te ascienden de puesto y tienes más ingresos. Pregunta, ahora que tienes más ingresos, ¿vas a comprar más papel higiénico? A ver, a ver, dime tú. Yo compro un rollo de papel higiénico porque yo sé que eso es lo que gasta en mi casa. Entonces, ahora que gano más dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a comprar 3 rollos, 3 planchas de papel higiénico? Es ilógico, ¿no? Claro, podría ser que de repente cambie por otro producto, pero del producto que estaba comprando es ilógico. Depende, dice, ahí está, futuro economista Gabriela, una palabra muy utilizada en la economía, depende.
¿Depende de qué? Bueno, en este caso, ¿de qué depende? De que vaya más veces al baño. Pero si no va más veces al baño, o sea, en mi sueldo, ¿en qué tendría que ver de que si mi familia va más veces al baño? Bueno, salvo que lo lleve a comer todos los días, ¿no? Pero si no, ¿para qué voy a comprar más rollos de papel? No tiene nada que ver mi ingreso con los rollos de papel. Puede ser por otras causas, ¿no? Las expectativas, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado del COVID. La gente pensaba que iba a escasear y se compraron todos los rollos de papel. Ya, pero eso no fue por ingresos, fue por expectativas. Y bueno, ¿qué más podemos señalar? Ya, hay bienes que no cumplen la ley de demanda. Esto lo voy a explicar rapidito porque para mejor comprensión tenemos que llegar todavía al tema de demanda que está de acá a 2 semanas. Pero para que tienes la idea. Según la ley de demanda hay una relación inversa entre el precio del bien y las cantidades consumidas o demandadas. Esto quiere decir que cuando el precio sube, la gente compra menos y cuando baja, compra más. Eso se llama ley de demanda. Y eso es lo que generalmente ocurre, ¿no es cierto? Tú cuando quieres comprar algo, si está más barato, compras más unidades, si está más caro, compras menos. Sin embargo, hay un par de bienes, un par de secciones donde no se cumple la ley de la demanda. Y esas secciones se llaman bienes Giffen y bienes Veblen. Los bienes Giffen y los bienes Veblen, curiosamente, son los dos extremos, pero los dos extremos te llevan al mismo punto. ¿Cuál es? A no cumplir la ley de demanda. Hacer que tu demanda tenga esta forma, que no es la forma típica, ¿no? La forma típica es con pendiente negativa. Acá tendría pendiente positiva. Ahora tú miras, ya, profe, pero ¿por qué pasa? Mira, vamos al caso de Giffen. Los bienes Giffen, primero, son bienes inferiores. Segundo, son bienes que constituyen una parte importante de tu presupuesto, de tu canasta de consumo. O sea, básicamente puede ser alimentos, por ejemplo, ¿no? Porque gran parte de tu presupuesto, sobre todo las familias de bajos ingresos, gran parte de esto se van a los alimentos. Y tercero, es un bien que por alguna circunstancia en particular se ha vuelto sumamente escaso. O sea, más escaso de lo normal. Entonces, mira, Giffen, que es el apellido de la persona que estudió esto, analizó el caso de Irlanda. Mira, antes en Europa la producción de alimentos salía de Irlanda, pero un año hubo una mala cosecha, entonces no había casi comida. Entonces en Irlanda y en Europa en general, lo único que tú tenías para comer era la papa. Los otros productos no había. Entonces, en ese escenario, la cosa es bien sencilla. O tenías la papa o tenías la muerte. Entonces, si yo veo que el precio de la papa está subiendo, no va a comprar menos, pues. Tú compras menos cuando tienes sustitutos, pero acá no hay sustitutos, por lo que había pasado. Entonces, si tú ves que el precio está subiendo, ¿qué vas a hacer? No vas a comprar menos, pues vas a comprar más, porque justo incluso puedes pensar de que se va a acabar. Porque si no tienes papa, te vas a morir. Entonces, ahí se rompe la ley de demanda, en ese caso, sumamente escaso. Y por el otro lado tienes el Veblen, que a diferencia del Giffen, este más bien es un bien de lujo. El Giffen es un inferior, ¿no? Digamos algo no tan exclusivo. Pero el bien Veblen, por el contrario, es un bien superior, es un bien de lujo. Pero en este caso pasa lo mismo, ¿por qué? Porque estos bienes también son sumamente escasos, pero no son escasos por una sequía, una cosecha mala, ¿no? Sino por lo exclusivos que son, lo lujosos que son. Una joya de repente, un abrigo de piel, un carro del año, etc. Entonces, las personas que utilizan estos bienes quieren exclusividad, no quieren que todo el mundo los tenga. Entonces, en la medida que el precio sube, para ellos es mejor porque se vuelve más exclusivo. Entonces, cuando los precios suben, ellos compran más. Pero si bajan, más bien compran menos o no compran. Por ejemplo, yo me compro un auto de lujo y me doy cuenta que todo el mundo lo tiene, ahí entonces yo no voy a querer comprar otro. Si yo lo que quería era exclusividad. Y cuando bajaron los precios lo malograron, ¿no? Yo quiero más bien que suban para que solamente lo tenga un pequeño grupo. Por eso se rompe la ley de demanda. Bueno, y finalmente, esto es la grafiquita, pero ya te dice el dibujo, un ejemplo también de bien Veblen. Y bueno, finalmente vamos a hablar de los servicios. Como dijimos, los servicios son inmateriales, por lo cual, en este caso concreto, se consumen en el momento que se ofrecen y por ende no pueden almacenarse y tampoco se puede postergar su consumo. A diferencia de los bienes, porque los bienes sí se pueden almacenar. Esta agenda yo la puedo guardar
Y si se puede postergar su consumo, pues si no la quiero usar este, yo lo utilizo el otro. Con los servicios, eso no pasa. Ahora, tipo de servicio. Primero, según quién los brinda. Si lo brinda el gobierno, se llama público. Si lo brinda el privado, se llaman particulares. Tú vas a una escuela pública, gobierno, ¿no? Tú vas a un colegio privado, particular. Y según quién lo brinda, sería individuales, o perdón, según a quién se brinda, sería individuales o colectivos. Tú recibes una asesoría personalizada, es individual. Tú asistes a una clase, sería colectivo. Bien, muchachos, eso es básicamente lo que hay que agregar de los servicios. Estas son las claves de la semana 3. No sé si hay alguna otra consulta para finalizar. Bien, entonces, por hoy sería todo. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profesor.